Bien, 19 minutos después de las 3 de la tarde y ya vamos a la primera nota, primera invitada en piso, primera amiga de la tarde de hoy. A la izquierda, a mi izquierda y a la derecha de su pantalla, señor, Claudia Peiró, periodista, hoy en las filas de Infobae, mañana vemos. Mañana veremos. Mañana vemos. Mañana vemos, decía Stevie Wonder. Así que, ¿qué tal, Gabriel? 25 de marzo es hoy, ayer fue 24 de marzo. Vi tu nota en Infobae, bueno, contámela o contásela a la gente. Tu opinión sobre el 24 de marzo. Bueno, no, yo la nota que hago es un poco como diciendo, me parece que va siendo hora de mirar para adelante, ¿no? Es decir, no se trata de olvidar ni a los miles de desaparecidos, el tema es qué homenaje les hacemos, qué homenaje le hacemos a los argentinos sacrificados en esa etapa, ¿no? Que más que nada eran jóvenes. Y yo digo, bueno, el homenaje, la única reparación posible, porque la reparación es imposible cuando tenés algo que es la muerte, ¿no? Claro. La desaparición, es tratar de hacer un país mejor, digamos, de hacer justicia en el sentido histórico, no en el sentido individual, caso por caso, porque eso no se puede, es decir, o te paraliza. ¿No? Nosotros llevamos 50 años del golpe y todavía estamos enfrascados en juicio. Me hace gracia porque muchos dicen que somos un ejemplo en el mundo, ¿no? Por la política de derechos humanos, que es la referencia a los juicios, porque sí. es eso. Bueno, está bien, seremos un ejemplo, pero no se imita a nadie. Nadie nos imita, no hay un solo país del mundo que haga lo que hacemos nosotros, que 50 años después esté revisando caso por caso, esté enfrascado en eso que termina dejando otros resentimientos, generando. ¿Por qué? Porque hay un empecinamiento, por ejemplo, en no reconocer que también la guerrilla mató gente con la que, es decir, no digo que fuesen ni inocentes, no sé quiénes eran, pero muchas veces los mataban porque eran rivales políticos, es decir, se dirimían las diferencias políticas por las armas. Esa es la realidad. Lo hicieron los grupos de derecha, lo hicieron los grupos de izquierda, y después, vino la represión, que fue brutal, y claro, fue tan brutal, tan excepcional, porque digamos que en pocos países de la región hubo una represión así tan cruda, quizás Chile un poco, pero creo que el peor fue Argentina. Entonces eso un poco obturó el debate sobre el rol que habían jugado las organizaciones armadas en acelerar el golpe. ¿Por qué? Porque desgastaron al gobierno, enfrentaron a un gobierno que con todos sus defectos era un gobierno constitucional y bueno, eso le dio una excusa al golpe, digamos, le dio letra. A ver, también digamos que Estados Unidos estaba muy interesado en esto, tuvo que haber Estados Unidos, también digamos que el gobierno, al ser militar, el Estado es responsable. La izquierda o los grupos guerrilleros no son inocentes, no es tampoco hay que romantizar que lo hacían por un mundo mejor, porque tampoco es cierto. ¿Sí? No, lo hacían por política. El modelo de la mayoría era Cuba. Esa es la realidad. Sí, lo que tenían la juventud de ese momento, no solo las organizaciones, exactamente, la juventud de ese momento, el ideal, porque había una idealización de que el socialismo cubano era un socialismo humano, no era como el socialismo soviético, que supuestamente ya habían ejecutado el Che Guevara. Bueno, pero aún así, pues es que los mitos, la fuerza de los mitos, cuesta años sacarlos, y seguimos al día de hoy, hay gente que todavía te defiende Cuba como si fuese, no sé, la panacea. Bueno, ese era el modelo, ojo, no era la Cuba de hoy, pero de todas formas ya tenía visos de autoritarismo, o sea, el modelo, la aspiración no era una democracia pluralista. No. De partidos. La aspiración era un régimen como el socialismo cubano. ¿Y cómo se iba a lograr? A través de la lucha armada. Sí. Esa es la otra. El camino era la lucha armada. Entonces había un cierto desprecio por la democracia, que hoy se valora la democracia. En aquel momento no había una valoración de la democracia, esa es la realidad. Bueno, todo eso... Hoy yo sé que en ese momento, digamos, cuando uno estaba enfrascado, entonces ese caos, era difícil ver esto. Claro. ¿No es cierto? Era complicado. Ahora se ve con más claridad. Lo que a mí me sorprende es que 50 años después haya gente que sigue repitiendo los mismos clichés, o sea que tiene una especie de... Y hay algo que es... Mira, una vez leí una nota de Luis Alberto Romero, que no es precisamente filoperonista ni simpatizante peronismo, y él decía, era como que le advertía, creo que era la época que había ganado el PRO, me parece, y decía, ojo que el peronismo
va a seguir existiendo. O sea, va a seguir existiendo una parte de la Argentina que piensa así. Entonces, como diciendo, porque acá viste que gana uno y dice, ¿entendés? Cucas nunca más, Cuca nunca más. Ese discurso, eso es la antipolítica, aparte, ¿no? Es simplemente un recurso para apoyarse, digamos, en el adversario, pero es una locura eso, porque entonces Cuca nunca más, van a venir los otros, van a venir de nuevo los Cuca y van a decir libertarios, no sé, a la horca, qué sé yo, cualquier cosa, pero digo, no podemos seguir actuando como si en la Argentina pudiéramos borrar, eliminar una parte de la sociedad. Entonces hay que tratar de ir encontrando algunos consensos. Y lo otro que yo un poco quería decir en mi nota también es que no podés hacer un acto de condena al golpe y no hablar del golpe. O sea, ya no hubo una condena al golpe, porque el golpe fue para derrocar a Isabel. Isabel no la nombra a nadie. Claro. O sea, es como que hay un consenso entre los que muchos la culpan. Bueno, la culpan los militares y la culpa a la izquierda. Eso es lo gracioso, porque los militares ahora empiezan con ese discurso de que, no, porque en realidad la represión ilegal, ella fue la que trazó el esquema. No es verdad eso. No, primero hay que entender que no es como ahora vos podés decir que un presidente argentino tiene el control, ¿no es cierto?, de la fuerza pública, que es uno de sus atributos. Podés decirlo, pero si el tipo quiere, maneja y no vuela una mosca, ¿no es cierto? Bueno, o le dice a las Fuerzas Armadas, quédense acá, de todo. Bueno, en esa época no era así. No. Porque las Fuerzas Armadas eran un poder en sí mismas. Eran uno de los grandes poderes. Y muchos políticos, sindicalistas, etcétera, ya estaban en diálogo, ¿no es cierto? Balbín llamaba cada rato. ¿Cuándo es el golpe? Alfonsín, Balbín, todo. Es decir, tenían vínculos. No es solo que querían saber cuándo iban al golpe, sino que ya empezaban a tejer roscas, porque pensaban que, como en otras ocasiones por ahí había pasado, los militares les iban a ceder parte del poder, ¿no? Recordemos que Balbín fue el brazo civil de Aramburu en la década del 50. Quiso repetir la historia con Videla. Así que... Sí, o sea, yo lo que digo es, ¿cómo puede ser que haces un acto, ¿no?, de conmemoración del golpe? ¿El golpe contra quién fue? No se sabe, porque es misterio. Si vos le preguntás a la gente en la calle, ¿el golpe contra quién fue? No sé si van a saber, porque ahí no se dijo. No sé si se la nombró para criticarla, o sea, se ponen... Es como cuando... Es decir, Alfonsín en eso estuvo bien, porque él ¿qué hizo? Cuando Isabel vino a respaldarlo, recordemos, en el año 84, 85, no me acuerdo, vino a decir apoyo al consenso democrático, y calmó un poco a los peronistas que ya querían, ¿Ya querían qué? Nada, molestar. Ella vino a respaldar a Alfonsín. Sí. Y Alfonsín, ¿qué hizo? Hizo lo que correspondía, que es anuló los procesos que a Isabel le había abierto la dictadura que era ilegítimo, y además aún... Tenía una causa por traición a la patria. Sí, y después tenía la causa por el famoso por un cheque que había hecho, y 2 veces la juzgaron por ese mismo hecho. Bueno, ni siquiera los militares, con todo el poder que tenían y los recursos, pudieron demostrar que Isabel hubiera cometido acto de corrupción. Aclaremos eso, ¿no? Eso es importante decirlo. Bueno, pero, ¿cómo decir? Yo digo, si vos no condenás el golpe en sí, es que no estás haciendo una autocrítica histórica en serio. Es decir, tiene que haber un mínimo. Yo no digo, no se puede equiparar, obviamente, la violencia que desató el Estado, digamos, una vez que tomó todo el control del Estado, la brutal violencia que desató, no se puede comparar con la otra, pero sí hay que decir, deberían la honestidad de decir, y lo han dicho a lo largo, lo que pasa es que el discurso como que fue retrocediendo. Uh-huh. Esto se decía más claramente en los 80, 90 que después. Tenés que admitir que tu accionar supuestamente en defensa del pueblo, que en realidad las organizaciones no tenían en la inserción que hoy dicen que tenían, no la tenían, ese accionar armado en un gobierno democrático, por más defectuoso que fuera, aceleró el deterioro, generó un clima de violencia, de desorden, que hizo que buena parte de la sociedad, cuando los militares tomaron el golpe, se quedaran mirando para otro lado, porque, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer... El problema acá es que explicar parece que vos justificás, ¿viste? Eso es lo que te dice. No, vos explicás, estás justificando. No podés justificar. No es justificar. Hay una grieta eterna donde vos estás a favor o en contra de algo, siempre. Si yo trato de hablar objetivamente, no me creen. Estás hablando bien de este o del otro. Sí. Y no es así. Tratá de explicar.
El periodismo en cierta forma es docencia, o era docencia. Ahora es operación pura. Sí. Entonces, bueno, docencia. Yo soy la vieja guardia, trato de explicar. Claudia Peiró hace lo mismo. El tema es que la sociedad se va dividiendo cada vez más, se va fragmentando cada vez más, y si pronuncias una palabra, va a decir, Videla se puso bien el traje. Ah, era de Videla. No, bueno, hay una cosa que yo también quiero señalar en mi nota, y es que vos mencionaste un poco el tema internacional. Sí. No fue tan lineal el tema. ¿Qué quiere? A ver. De que Estados Unidos obviamente no iba a condenar el golpe, porque yo en ese momento era la política general, digamos, habían promovido promovieron el golpe, pero ellos no promovieron el golpe en Argentina. El golpe en Argentina fue casi una gestación interna, no hubo una promoción abierta, deliberada, lo que en el mayor momento de colisión, digamos, entre Argentina y Estados Unidos fue con Galtieri. Es decir, a partir de Galtieri asume en el 81, creo, 81. ¿no? 81. Ahí sí le dieron manija, digamos, por decir de alguna forma. Hasta entonces había habido un choque. ¿Por qué? Porque Carter, que asume, el golpe es en mayo del 76, Carter asume en enero del 77 y viene con toda la política de derechos humanos, que por primera vez Estados Unidos aparece en el mundo promoviendo los derechos humanos. Bueno, y en realidad los grandes valedores de la dictadura fueron los países del bloque soviético, la Unión Soviética, y eso no es menor, porque por ahí la gente hoy no se da cuenta de la importancia que eso tenía. Acuérdate Rusia y Videla el año 80. Claro, pero no fue solo eso, por algo el PC argentino, por eso ayer en el discurso incluían al PC dentro de las organizaciones que luchaban contra la dictadura. No, el PC al principio fue videlista. Sí. Hay un cable, Agencia Telan, fechado 11 de mayo de 1977, que data y cita la reunión entre Ato Fava y Videla. Claro. Y bueno, en esa reunión también estaba Ernesto Sábato. Bueno, pero sí, pero te digo cuál era el efecto que eso tenía en el mundo. En ese momento yo estaba en Francia. Publicado en JP. Yo estaba en Francia, era el año 77, 78, 79, que era el momento en que empezamos a hacer las listas de desaparecidos, las famosas listas de desaparecidos. Se hacían artesanalmente, o sea, te iban llegando los datos, a veces eran datos incompletos, a veces era nada más que un nombre, a veces tenías un poco más que el nombre, la fecha, digamos, algo más. Bueno, se empezaron a hacer las listas. Y íbamos a golpear puertas nosotros. Primero, obviamente, de los partidos, de los organismos internacionales. Bueno, ¿quiénes éramos nosotros? Bueno, los exiliados. Exiliados con ayuda muchas veces de locales, es decir, había franceses que trabajaban con nosotros. Bueno, pero básicamente éramos nosotros que teníamos que promover, avisar, decir, secuestraron a tal, secuestraron a tal. Y entonces, ¿quién nos trababa en todos lados, sistemáticamente? El Partido Comunista de cada país. Es decir, el que menos hizo eso fue, porque pasa lo siguiente, en esa época el Partido Comunista italiano, el francés y el español habían armado lo que se llamaba el eurocomunismo. Es decir, habían roto con Moscú y eran autónomos. Pero el menos autónomo de los tres era el francés. Entonces, por ejemplo, nosotros íbamos a la fiesta, viste que todos los años hacen la fiesta de la revista, que era l'Humanité. No nos dejaban entrar, a veces terminábamos las trompadas. Porque no, te decían, no, en la Argentina no pasa nada, es mentira, todo es Chile, 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 todo era Chile, Chile, Chile. Bueno, y yo me recuerdo haberles dicho, me acuerdo una vez vinieron a visitarme unos amigos del Chaco, año 78 era. Dos muchachos amigos nuestros, uno había militado periféricamente, o sea, no eran gente colgada, que no sabían lo que pasaba. Y me acuerdo de estar en un café y decirle, no, la Argentina ya es mucho peor que lo de Chile. De ninguna manera, me dice Claro, porque la dictadura, en eso, la verdad que les salió bien. Ellos negaron, sí, hasta que viene la comisión de la CIDH, hasta el Mundial. Y la comisión de la CIDH, que fueron los 2 años, los peores años, porque 76, 77 fueron los años del grueso de la represión, ¿no es cierto? Fueron los años en que caía gente todos los días. Bueno, esos 2 años, el silencio era tremendo. Entonces, la combinación. Mirta Legrand decía acá no pasa nada, lo mismo que Ana Jiménez. Sí, entonces, entre el silencio, el mecanismo que ellos adoptaron, que fue no reconocer nada, ¿no es cierto? No reconocían nada. Y la ayuda que tuvieron, porque ¿qué pasa? El hecho que a vos te respalde la izquierda, así sea la izquierda soviética, la que sea,
te ayuda, porque ¿dónde había más presencia de esa izquierda? En los organismos de derechos humanos, en las comisiones por la paz, todo lo que se llamaba Comisión por la Amistad de los Pueblos, Comisión por la Paz, todo eso estaba infiltrado por el PC, o los soviéticos. Entonces ahí no había forma. Entonces, cuando viene el Mundial, ¿y quiénes son los que organizan la gran campaña, digamos, de boicot al Mundial, que eso ayudó a que se instale lo que estaba pasando en Argentina? Fue el trotskismo. En Francia fue el trotskismo. ¿Viste? Los disidentes, digamos, de la izquierda. El trotskismo pero lo todo siempre. Bueno, pero lo hicieron, o sea, lograron instalar sí. que la sociedad francesa, por lo menos, se enterara de que en la Argentina había, y además hubo otros países donde también la campaña fue importante, como Holanda. Holanda fue uno de los principales. Y ahí vienen los periodistas acá, pero a la vez vienen acá. ¿Qué descubren? A las madres de Plaza de Mayo. Pero de la represión en sí no se enteraban de nada, porque los militares en eso fueron, blindaban todo. Era muy difícil. Que tampoco lo sabían las madres de Plaza de Mayo. Tampoco sabían la dimensión que tenía. Sabían que estaban desaparecidos, punto. Pero no sabían ni la dimensión que tenía, ni el destino de la gente, o no sé si todos en ese momento, pero no. Mucha gente no se enteró hasta mucho después de qué estaba realmente pasando. Entonces, yo digo, hoy te hacen un cuento, porque a medida que pasa el tiempo también sucede que como van desapareciendo los testigos, se aleja esa realidad. Entonces, vos a un chico de hoy le podés contar algunas cosas, pero transmitirle el clima que se vivía. Es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, ¿qué pasa? Es más fácil simplificar. Es más fácil. Es que también, se van perdiendo los matices. También, yo ayer decía que cada uno la cuenta como quiere. Los radicales aprovecharon el hervor democrático del 83 y hacer películas como La República Perdida 1, República Perdida 2, que es netamente radical. Sí. No hay un solo radical que haya hecho algo mal. Es verdad. Con lo cual, falta una parte ahí. Claro, Balbín y Alfonsín eran todos San Martín y Belgrano, ¿viste? Como es, también cuando lo cuenta el kirchnerismo hay un relato, y ahora, mira, él quiere imponer otro relato. Bueno, eso es tremendo, porque es decir, vos me tirás tus muertos, yo te tiro los míos, y así, muerto contra muerto. La verdad, nunca. No tiene sentido, Yo creo que si vos sos presidente de todos los argentinos, tenés que tener un mensaje más abarcativo. Es que a esta altura del partido, 50 años después, ya podés decir, mira, pasó esto y ¿qué va a ser? Mala suerte. Sí. Ya a esta altura, ya está. Sí, estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, pero bueno, siempre es sesgado. Vos hablas con un funcionario hoy y Milei no tiene un solo defecto. Sí, bueno. Ese es el problema. Ya se mandó un par de... ¿Un par? un par de cositas. Vamos a ver, ¿no? Hoy Adorni todos estaban esperando la renuncia y digo, no vaya a una conferencia de prensa para renunciar. Eso es muy ingenuo. También sigo ganando Adorni la pelea mediática, pero bueno, de un pueblo... Es muy difícil llevarla por el medio, te digo, realmente, porque vos decís una cosa, sos facho, decís otra, no, pero vos eras guerrillero, entonces, o sea, viste, a veces alguno me dice, pero como vos eras, bueno, vos estuviste exiliada, si estuviste exiliada, claro, eras guerrillera, pero quiero decir algo, se te engancharon. Esto que yo digo hoy, no es que yo al día siguiente que me liberaron y que salí de la cárcel. Contar la historia, si no. ¿Te liberan de dónde? Cortito. De Devoto. Bueno, un año estuve presa durante el proceso, un año. ¿Por? Del 76, militancia en la UES. Bueno, repartías que volantes. sabemos que la UES, bueno, sí, pintábamos esas cosas. Pero no es que yo inmediatamente, también digamos que todos sabíamos que la UES era una especie de, ¿cómo decir? Antesala de la organización Montoneros, porque en ese momento la UES era controlada por ellos. No éramos miembros de la organización, como tampoco lo eran todos los de la JUP ni la JP, pero sabíamos que orbitábamos en esa era corriente. La previa. O sea, no es que no sabíamos. Bueno, aclaremos esto. Pero yo lo que voy es que no es que yo al día siguiente que llegué al exilio y más entendí todo esto, no, mucho tiempo también hasta compartí, digamos, o no tuve suficiente distancia de lo que estaba pasando, o de posiciones sectarias, o de pensar determinadas cosas. Bueno, de a poco uno va razonando. A mí lo que me sorprende es ver a algunos que tuvieron experiencias similares a la mía, o con mayor compromiso, menor compromiso, tuvieron más tiempo, que están como congelados en el pasado, que no hacen una mínima lectura
política de lo que pasó y que no admiten que buena parte de las caídas que hubo, de la gente que murió porque las organizaciones, tuvieron una política suicida, digamos la verdad. O sea, ¿no traicionaron? Bueno, eso es otro tema, pero aunque no hubieran traicionado, lo que voy a esto, Walsh, famoso Walsh, Rodolfo Walsh, que todos lo nombran y leen su carta a la dictadura, pero no leen su carta a la conducción de Montoneros, porque Walsh no le escribe solamente a la dictadura, también le escribe a la conducción de Montoneros, y le dice, si seguimos funcionando como estamos funcionando hasta ahora, vamos a morir todos, que es exactamente lo que sucedió. Porque él dice, la cita, él le llamaba la cita envenenada, porque el funcionamiento de la organización era como decir, como querían tener todo bajo control, te obligaban a vos ir, a mí no, digo, hablo figurativamente, ¿no? A ir todos los días, una vez por semana, a una cita para controlar, para verte con el decano. Y ahí es donde los tipos agarraban a uno y después agarraban a los otros en la cita. ¿No? Te hacían reunir por nada. Podían haber, ¿qué hace Walsh en ese documento? Que lo deberían leer todos, además de leer la carta a la dictadura, deberían leer los papeles de Walsh, los papeles que él escribió en esos meses, semanas antes de caer, de que lo maten. Él dice, lo que hay que hacer ahora es dispersarse, ¿no? Generar células autónomas y claro, que grupito o cada compañero haga lo que pueda hacer de mínimo, porque ahora Firmenich dice, nosotros tenemos derecho a resistir. Bueno, pero resistir es una cosa. Y la ofensiva es otra cosa. Una cosa, si vos resistís, estás en una posición defensiva, ¿no es cierto? No estás saliendo todos los días a pintar a ver para que te agarren, ¿no? Entonces, la política de la organización fue suicida. Es decir, fue suicida o entregadora, llámalo como quieras. Pero fue una política que aceleró el exterminio. En vez de proteger a los cuadros, como podían haberlos protegido si hubiera... La organización era rica, tenía recursos, tenía millones que le había sacado a los Born. Podía haber dicho, bueno, que se separen los grupos y tengan cada uno su estructura y demás y hagan política. No seguir poniendo caños, Bueno, una locura. Entonces, y eso... Walsh lo escribe en enero del 77, o sea, no es que lo escribió después. ¿Y qué hacen ellos? Todo lo contrario, siguieron funcionando en ese funcionamiento suicida. Y no solo eso, sino que después, en el año 79, a la poca gente que había sobrevivido, que estaba afuera, la juntan y la vuelven a mandar. Y la vuelven a mandar al país, en el mismo funcionamiento, porque si vos me decís, la vuelven a mandar para que entren clandestinamente y cada uno vaya, no sé, uno vaya a un barrio, otro vaya a otro barrio y hagan lo que se pueda. No, con un funcionamiento y con la intención de hacer atentados de nuevo. Bueno, ¿cuánto duraron? Bueno, lo sabemos. Vos conociste a Patricia Bullrich, a Firmenich, a Galimberti, calculo que a Berbisky. A Berbisky no. No, es que... ¿A los que conociste? A Firmenich lo vi un par de veces, hermano. Decir que lo conocí es un poco mucho. No, bueno, pero sí, la pregunta sería, sí. ¿se equivocaron, traicionaron, alguien entregó o eran cabeza dura? No, yo creo que la conducción, no sé, yo tengo la sospecha que te diga, pero porque una cosa, pues ellos te dicen, cometieron errores. No. Una cosa es cometer un error y otra es cuando tu error es la política, porque ya el error. O sea, el error es tu política, entonces no existe eso. Ahora, Galimberti lo separó por la simple razón de que él, junto con Juan Gelman, rompen con la organización en febrero del 79 y eso evitó que un montón de gente volviera a la contraofensiva, porque gracias a que ellos rompieron la organización, un montón de gente no volvió. Igual otros, lamentablemente, no se pudieron salvar. Yo lamento que últimamente se están publicando libros que los hacen gente nueva, digamos, blanqueando la contraofensiva. Y eso es muy grave. Por ejemplo, he visto argumentos ridículos como decir ellos no podían saber de antemano que iban a caer todos. No, sí sabían que iban a caer todos. Lo sabían. Lo sabían aparte porque, una cuestión elemental, te están esperando, tienen todo el poder. Pero lo sabían porque además lo hicieron de una manera abierta, de una manera, como decir, reclutaban a la gente abiertamente. Después ellos sabían que habían caído acá, que la policía había había encontrado lugares donde ellos tenían armas escondidas, pues dejaron que los compañeros vayan a buscar esas armas. O sea, es algo que hubo cosas deliberadas. Pero eso no es un error. Bueno, por eso digo. Hay una negación tremenda. Si yo te voy a contestar, digo, eso es traición, qué error. Bueno, y sin embargo hoy los organismos de derechos humanos que todos los años se conmemoran el golpe,
defienden, ellos han contribuido en el último tiempo a blanquear a las organizaciones. Esto se podía hablar, como yo te decía, en los 80, en los 90, se podía discutir sobre lo que había pasado, hoy, ¿viste? Silencio. Ahora es como que, no, Firmenich era un santo, era un... No, momento, o sea, es impresionante, digamos, es impresionante. No, actúa bien. Tenía hasta hace poco un kiosquito en San Justo, mirá vos. ¿Quién? Firmenich, vendía caramelo. Está viviendo en Barcelona. No, ahora no, ya sé. Ah. Hace un par de años. Bueno, sí. Sí, no, por eso, el kiosquito, o sea, el kiosquito en serio, vendía cigarrillo. Sí, pero bueno, cerca de la estación. ¿Sabes qué? Cerca de la casa de Estiuso. Porque Estiuso era de San Justo. No tenía que decirlo, ¿no? No. Así que, no, secreto de Estado. Eso. Así que, viste, tenemos cierta información. Así que, yo insisto, hay traiciones, en política el error es darte un billete de más, un billete de menos. Todo lo demás se consensúa, se pregunta. Si hicieron eso es porque querían hacer eso. La última, agradeciéndote que hayas venido hasta acá, vení de muy lejos. Acá a 10 cuadras. El subte se viene rápido. ¿Qué te iba a decir? A ver, si yo te pregunto, ¿retorno al peronismo? Ya sé la respuesta. Si yo te pregunto, ¿retorno al peronismo? Ya sé la respuesta. Así que, ¿vos creés que va a cambiar algo en el 27? Es decir, yo no creo en la reelección de Milei, pero creo que la política va a ser la misma. Creo. Yo no te puedo decir porque pronóstico no me cuesta hacer. Lo que sí yo te digo cuál es mi esperanza. Yo tengo la esperanza de que aparezca alguien que tenga un discurso. Acá cuesta el peronismo, ¿no es cierto? Era justamente una tercera posición, sí. Porque no estaba ni yanqui ni marxista. Bueno, espero que aparezca de nuevo algo así, es decir, una posición que busque conciliar a la Argentina, que busque reconciliar a los argentinos, porque realmente parece un discurso abstracto, pero es una realidad. Es decir, este tema de la grieta, de estar todo el día peleándonos, nos impide, no sé, tengo expectativa, por ejemplo, que los gobernadores, sí. Algún gobernador, porque el gobernador es un tipo que ya sabe lo que es administrar. Sí. En general, diría que algunos de los mejores presidentes que tuvimos habían sido gobernadores. Bueno, es importante eso, porque tengo la expectativa de que alguno surja que tenga la voluntad primero de sentarse, porque hay algo que no hacen, es sentarse a estudiar los temas y decir, bueno, ¿qué necesita la Argentina? Desarrollar su Patagonia, desarrollar esto. ¿Qué? Región por región. Región por región. Elecciones cada 2 años, imposible. Bueno, que junte a los gobernadores, que junte la inteligencia argentina para hacer un plan mínimamente más allá de su gestión. Que diga, no, aunque yo no esté, esto, algo que siga, que tenga alguna continuidad. Porque yo te digo, hay cosas que todavía en la Argentina quedan, porque no destruimos todo todavía. Ya vamos. Por ejemplo, todavía me enteré que existe todavía el CFI, que es importante, sí, porque se juntan las provincias. Hay un montón de estructuras que no sabemos, que funcionan, y roguemos que los políticos no se enteren, sí. Que funcionan. Pero, ¿viste? O sea, eso quiero, espero eso. No digo que vaya a suceder, a veces no tengo expectativa, porque veo que la gente se resigna y dice, bueno, antes que venga tal. No, así no, tratemos, ¿viste? Aspiremos a algo un poco. Que puede venir con ese libreto, a mí no me gusta, pero sí. Puede venir con ese libreto, es Goebbels, ¿sí? Que la va de pastor evangelista financiada por la CIA. ¿Pero por qué vendría con ese discurso? Porque tiene el discurso religioso, la de unión. Yo ese fenómeno, te digo, realmente no entiendo que aparezca alguien así de la noche a la mañana. A ver, Milei no tarda mucho en aparecer. Pero está bien, pero Milei vivía acá por lo menos, lo veíamos en la televisión acá, este tipo está en Miami. Sí. Che, ¿vos lo escuchaste? Sí. Yo no lo conozco. Y de repente, lo he visto y de repente aparece un montón de gente y te dice, Goebbels, por favor. Porque lo produce Mario Pergolini, lo está haciendo aparecer en algunos medios. Pergolini, sí. Genial. Pero el estilo, viste, sí, yo no le creo nada. Claro. No, pero paz y amor. Por eso yo te decía, por eso te decía, sí. No sé, espero eso de algún argentino, este tipo no sé qué es. De algún, no sé, un gobernador, algún no sé, el Senado, no sé, espero algo más estructurado. Lo que pasa es que el ruido es tan grande, sí. Que a veces cuesta, por ejemplo, ¿cómo se llama el senador Mayans, por ejemplo? Mayans es un tipo que cuando lo sacás de la pelea por ahí, que a veces se enrosca con alguno,
es un tipo inteligente, formado, dice cosas, no sé, tiene un discurso más o menos, pues, bueno, este tipo algo alguna vez estudió, o de política entiende un poco. Pero después, si no, entonces por eso digo que hay que bajar un poco ese ruido de que hace esta cosa de la chicana permanente. Y porque del otro lado, como no saben nada, apelan a eso. Claudia Peiró, gracias por venir. Gracias a vos.